Sí, una presentación, pero la verdad es que prefiero darle francamente lo que estoy pensando y sin tantos números, porque esto es más un tema temperamental, como se habrán imaginado, que qué es lo que se viene. Pero ¿qué es lo fundamental que hay detrás de todo esto? Había un motivo por el cual yo venía diciendo que yo era bastante optimista. Y era por las charlas que veníamos dando a nivel del interior del país, en todos los lugares, y veías que había un cambio enorme en la juventud. Y hay un gráfico que sí después les voy a mostrar, pero uno solo, porque son como los early adopters, los primeros que empiezan a ver una cosa nueva que está surgiendo y que es distinta. Pero esto se venía no es que surgió de la nada Javier Milei, surgió de un trabajo previo de un montón de gente que durante 20 años venían predicando algunas ideas. Había por lo menos éramos 15 economistas liberales que todos los días en televisión veníamos marcando ciertos temas, que veníamos dando charlas en el interior del país todos los meses durante 20 años. Entonces no es una tarea de un día, sino es un montón de temas que se vienen acumulando. Y por supuesto, el otro programa que tenían fracasó. Y era obvio que iba a fracasar. Pero fracasó, a diferencia de lo que muchos creen, que dicen que Cristina, por ejemplo, era súper inteligente. No, yo había una enorme ignorancia. Si no se hubieran quedado para siempre. En 2015 nos juntábamos con la Fundación Pensar, nosotros tres, y había 10 personas de la Fundación Pensar, compartíamos el diagnóstico, y era totalmente distinto. El diagnóstico nuestro era un diagnóstico de Argentina había caído 96 posiciones en calidad institucional. Esos son 47 temas importantísimos, la justicia, la moneda, una cantidad de temas que se habían destruido en Argentina. Habíamos caído 160 posiciones en libertades económicas. Menem nos había puesto entre los primeros 10 países del mundo en libertades económicas. Estábamos octavos, según la Heritage Foundation o el Fraser Institute. Estábamos entre los 10 primeros. Habíamos quedado al puesto 168. De los países libres habíamos salido, los países moderadamente libres tampoco estábamos ahí, los países moderadamente reprimidos tampoco estábamos ahí, y quedábamos los países reprimidos. En todo el gobierno de Macri nunca salimos de ser un país reprimido. No hubo ninguna de las reformas importantes que había que hacer. Pasamos del 168 al 158, ¿sí? Pero seguíamos en un nivel donde al lado estaba Angola, es decir, Mozambique, países que no son los que uno quiere estar. En América Latina, debajo nuestro, solo nos quedaba Haití, Bolivia, Nicaragua, Cuba. El resto tenía más libertades que Argentina. Ahí nos quedamos a pesar del gobierno de Mauricio Macri, que hizo algunas cosas muy buenas que todos reconocemos, que por ejemplo dejó de mirar a los países como Irán y demás, y se pasó a enfocarnos, nosotros queremos parecernos a Estados Unidos, Europa, etc. Mucha gente que se da cuenta que este modelo colapsó, se da cuenta, no son tontos. Es obvio que este modelo no funciona, colapsó y que tiene que cambiar. Si miramos lo que pasó en las elecciones, ganó Patricia Bullrich a Horacio Pérez Larreta. Patricia era la que tenía el diagnóstico nuestro. Horacio era un diagnóstico distinto, más desarrollista. Fíjense que el diagnóstico de Patricia es exactamente nuestro. Y por supuesto, de Javier Milei son las ideas nuestras. Después hablemos de los temperamentos, pero son nuestras ideas. Entonces, cuando uno mira lo que está pasando, es que la Argentina se corrió a una visión, si quieren llamarla de centro-derecha, a mí las derechas y las izquierdas a veces confunden, se volcó a una idea de recuperar la libertad. Entonces miremos un poquito lo que pasó en las elecciones. Con todo este escenario que viene pasando, había un dato que a mí me permitía decir que el peronismo iba a tener la peor derrota de su historia, y lo venimos diciendo hace rato. De hecho, en el 2019 escribimos un artículo que hablaba de cómo va a gobernar el populismo sin plata. Y lo que estamos viendo es, yo pensé que no terminaba en el gobierno, ojo, Yo en el 2019 pensé que el peronismo no iba a terminar el gobierno, porque gobernar sin plata es muy difícil. Y es más, terminamos mucho mejor de lo que yo pensaba. Yo pensaba que el peronismo iba a terminar matándose entre ellos, por su historia. Y me equivoqué. Por lo menos están casi terminando. No sabemos si va a llegar hasta el final del mandato, pero muy probablemente lleguen por lo menos hasta octubre, hasta las elecciones. Si anticipan o no las elecciones, veremos. Pero estamos en un proceso hiperinflacionario, lo cual 4 meses es una eternidad.
cuando estás en estos niveles de descalabros de la economía. Pero entonces, volvamos al diagnóstico. Tenemos ahí una visión que hoy es compartida por la mayoría de los que van a ser diputados y senadores. Eso sí lo puedo mostrar. No lo corrige. Cuando uno mira la composición que quedaría según estas elecciones, que van a ser distintas, ahora vamos a imaginarnos qué puede pasar, lo que tendrías es una mayoría en diputados y tendrías también la posibilidad de tener mayoría en el Senado, pero si incluimos tanto a Cambiemos como a la Fuerza de la Libertad Avanza. Por supuesto, en esa mezcla, en esa mayoría diversa, tenés que incluir gente que piensa diferente, porque no del lado de la Libertad Avanza, pero del lado de Cambiemos, hay muchos pensamientos distintos. Pero si logran formar un consenso, el consenso es fundamentalmente el de nuestras ideas. Bueno, este es el mapa. Miren lo que es el mapa. ¿Esto era factible imaginar? Por la mayoría no. Pero que pierda el peronismo sí. Nosotros decíamos va a ser la peor derrota de la historia por un solo gráfico, que después lo va a mostrar Aldo. Cuando uno mira la confianza en el gobierno o de la confianza en el consumidor, con años de caída del salario real, lo lógico es que no gana el oficialismo, nunca. Entonces sabíamos que iba a tener, como estábamos en los peores niveles, solamente equiparables al 2001, al desastre del 2001, solamente estábamos comparando con eso, sabíamos que el oficialismo iba a sufrir una brutal derrota. Y ojo, porque esta brutal derrota, dentro de 2 meses, yo creo que va a ser peor. O sea, el primer punto que querría mirar para adelante es que vienen 2 meses muy difíciles en la economía. Si ustedes han visto lo que está pasando ahora en la economía, cuando llegás a la hiperinflación y ya no remarcás, a veces todo el mundo remarca los precios una vez por día, pero en algunos casos 2 veces por día. Entonces ya estamos en un nivel de aceleración, de desesperación, de faltante de productos, porque hablas con los mayoristas y los mayoristas no saben qué precio ponerte, y entonces los supermercados tampoco. Cuando llegas al kiosco, el kiosquero qué precio te pone. Y la verdad es que mira el blue. Y si el blue saltó 50 pesos en un día, bueno, y él tiene que salir a remarcar. Y así estamos, en una situación impredecible. Que solamente el día 23, cuando se reúne el director del Fondo Monetario, si ponen toda la plata junta, puede llegar a tener una calma y veremos. Pero en todo caso, serían 2 meses muy malos. Y la perspectiva, si era correcto el primer análisis, ahora va a ser más correcto todavía. Va a haber, el peronismo va a perder aún más. Y es la única esperanza que tenemos, porque el gran riesgo que tenemos nosotros, que nos queda por delante, es la provincia de Buenos Aires. Como vamos a ir divididos, cantidad de gente que me llama y dice, pero tienen que ir juntos y demás. Miren, acá tenemos que entender que estamos hablando de la naturaleza humana, ¿no? La política es un combate agonal, de suma cero. O gana uno u otro, y que gana uno pierde. La provincia de Buenos Aires es el 38% del padrón, y ninguna de las dos fuerzas, ni Patricia ni Javier, pueden abandonar la lucha en ese territorio. O sea que esa lucha va a existir, vamos a ir divididos, y el tema es lograr que el tercio que tiene el peronismo en la principal provincia que queda peronista, en realidad, no en la provincia, en el conurbano bonaerense, es comerle lo suficiente como para que el tercio peronista sea menor a alguna de las otras dos fuerzas. Esa es la única chance que yo creo que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que es un tema importante. Pero vamos al siguiente, un segundo. No, vamos al otro, al que tenemos uno más. Otro, Estas son las fuerzas en el Congreso. Entonces, claro, vos vas a tener a los libertarios, vas a tener a Juntos por el Cambio, y llegamos a tener más de la mitad y tener quórum propio si juntamos las dos fuerzas. Entonces, el gran tema, que en realidad es el mensaje que yo quiero darles a ustedes, es cuál es el rol de Libertad y Progreso. Yo creo que el rol de Libertad y Progreso es ser un puente entre estas dos fuerzas. Es uno de los puentes. Empezamos, por ejemplo, el presidente de nuestro consejo académico es Alberto Venegas Lynch, es el que creó el puente entre Macri y Javier Milei. O sea, las 4 reuniones que tuvieron fueron gracias a Alberto, que los llamó a ambos, y tuvieron reuniones por Zoom desde hace más de un año. Entonces ahí empezamos un primer punto. Un segundo puente estamos construyendo, bueno, a través de distintas cosas vamos construyendo puentes entre los dos lugares. Pero, por supuesto, los temperamentos juegan, las campañas sucias juegan, porque todos están viendo que está ocurriendo, y entonces los enojos mutuos
son muy fuertes, y bueno, va a haber que calmarlos de a poquito y tratar de ver cómo hacemos, pero este puente es fundamental para la Argentina que viene, y ahí se va a construir o no la salida de la Argentina, que se necesitan mutuamente. Y entonces, cuando nos imaginamos, ahora sí, cómo puede ser para adelante, yo creo que el peronismo va a perder más, lo cual va a fortalecer las posibilidades. Si miramos el Senado va a pasar algo parecido. Ya ahora tiene 8 senadores Javier Milei, puede tener más de 8 senadores, porque es probable que mejore. La gran incógnita es qué va a pasar con Patricia Bullrich, si va a lograr mejorar o no. Esa es la incógnita. Las campañas electorales son largas, pueden pasar cosas. Hoy por hoy, yo creo que el tema de por qué creemos que la probabilidad de que gane Milei es más alta, fíjense lo que pasó con Castillo y de distintas ideologías. El candidato que encarnaba la oposición dura, ¿no? de bronca, de hartazgo, de hastío con la actual y demás, llega a tener, por ejemplo, un 20-22% de los votos, en este caso 30%, que es más de lo que tenía Castillo, algunos antes, en los primeros momentos, y después ganan. ¿Y por qué ganan? Yo creo que ganan porque pasás de ese voto protesta, voto bronca y demás, al voto esperanza. Y cuando se mezcla esa idea del voto protesta y demás con el voto esperanza, podés tener un salto hacia adelante más importante en términos de la ganancia de votos. Entonces fíjense por qué yo creo que Javier Milei puede subir mucho. Este es un gráfico de la difusión de las nuevas tecnologías, de cómo se adoptan las nuevas tecnologías. Pero tiene mucho que ver con la psicología. Tenés los que lo adoptan primero, los innovadores, son muy poquititos, ¿no? Los que estaban en la calle vendiendo $1, ¿se acuerdan? Vendían $1 por pesos y qué sé yo, y sacaban cuando decían que estaba prohibido vender dólares, el Partido Liberal Libertario, unos pequitos locos que estaban ahí en la calle. Después tenés los primeros en adoptar. Entonces son los que empezaron a armar el partido con Javier, que se volvían locos y demás, y ahí tenías un porcentaje adicional. Después tenés una mayoría temprana, que ahí ya llegás hasta el 34%, ¿no? O sea, un 34% que se agregan. Con lo cual llegas al 50% de lo que puede llegar a tener esa mayoría. Esta curva, en cambio, es donde está Milei. Milei está en el 30%. Ahora, ¿en qué lugar de esto está? Eso es lo que no sabemos. Pero uno puede intuir que, por supuesto, esto ya está, y una parte de la mayoría temprana también está. Pero no toda. No sé si toda. Y en todo caso le falta toda la mayoría tardía, que sería 1/3 de sus votos. O sea, el potencial de crecimiento de Javier Milei es por lo menos 1/3 de votos adicionales, que no significa que lo pueda tener en octubre, porque de pronto van a llegar después. De hecho, lo que va a ocurrir es que si gana, el día después de ganar, su popularidad va a subir. Y va a estar más alto de los que lo votaron, mucho más alto. Un montón de gente que no lo votó va a decir, yo lo voté. Porque empezamos a tener ese exitismo. Todo el mundo lo votó y que se encontraba con todo el mundo y todo el mundo es mileísta, qué sé yo. Yo lo sabía, yo lo dije desde el principio. ¿No? Empiezan todas esas cosas que empiezan a ocurrir naturalmente porque somos seres humanos complejos que tenemos un enorme componente emocional. Entonces yo creo que Javier tiene muchas chances de aumentar su capacidad de votos. El principal que pierde es el peronismo. O sea, yo creo que va a haber una transferencia de votos del peronismo hacia Javier Milei. Fíjense que un viejo zorro político peronista, ¿no? Schiaretti, fue el primero en declararlo el líder de la Argentina. No es un tonto. Antes de que se conozcan los cómputos, ni siquiera el primer cómputo oficial, Schiaretti dijo, Javier Milei ganó en todo el país. Ese es un mensaje peronista tremendo. Los peronistas siguen al líder, ¿no? Esa es la visión. No importa la ideología, siguen al líder. Si el líder es de derecha, somos de derecha. Si el líder es de izquierda, somos de izquierda, ¿no? Pero ellos siguen al líder. Pero el líder es Javier Milei. Entonces va a haber un componente peronista que algunos se van a poner muy contentos porque son menemistas. Pero que estaban entusiasmados con el menemismo, hoy son mileístas de la primera hora. Y van a tratar de meterse ahí a toda costa y quieren entrar a tener algún cargo también, ¿no? Eso va a existir. Eso ya lo estamos viviendo. La gran duda que yo tengo es, y ahora sí vamos a hablar, y con eso termino porque ya me fui del tiempo, ¿no? Son los temperamentos. Hoy estamos viendo los temperamentos. Yo les sugiero leer un artículo que no es tan largo, no sé, 15, 20 páginas, de Ortega y Gasset.
Se llama Mira vos o el político. Entonces, Ortega y Gasset, que hizo mucha política en su vida, y tuvo muchas traiciones, sufrió todo lo que hemos hecho política, aunque sea de costado intentando armar cosas y demás, sufrimos traiciones, miramos la naturaleza de los políticos y decimos esto es un desastre. Él había vivido todo eso en España, había escrito La España invertebrada, se acuerdan de todas estas cosas. En ese artículo dice, bueno, no podemos mirar a los políticos como común de los mortales. La moral del político no es la moral del común de los mortales tampoco. Entonces nosotros no podemos buscar el político ideal, porque ¿saben qué? No existe. Entonces tenemos que buscar los arquetipos del político. Y el arquetipo del político no es una persona moderada, racional, tranquila, que va a hablar, que va a los canales de televisión, aguanta las cosas. No. El arquetipo del político es un egomaníaco, naturalmente. Porque si vos necesitás que te aplaudan millones de personas, ¿no? Es porque ahí hay un tema que es común a todos los políticos. ¿Sí? Entonces hay que entender cómo son los políticos. Son distintos de la común de las personas, pero sí tienen características diferentes. Entonces, ahora estamos enfrentando una tormenta que ya está acá. Entonces esa tormenta, sabemos que del otro lado está la tierra prometida, la libertad. La pregunta es cómo llegamos hasta allá y quién queremos que sea el almirante que dirija la flota para cruzar esa tormenta. Y tenemos ahora dos características que los argentinos vamos a estar mirando, dos tipos de capitanes. Un capitán que se va a definir si es un loco o un genio, como él mismo lo dice, si tiene éxito o no. Porque igual la diferencia entre el loco y el genio, el éxito. Entonces el tipo dice, vamos para allá, la vamos a cruzar de frente, porque está diciendo de nosotros, esta tormenta no la vamos a esquivar. Solo la vamos a cruzar por el medio de la manera más rápida posible, porque del otro lado está el puerto de llegada que nosotros queremos llegar. Y llegaremos con los de la flota que logren atravesar. Y del otro lado tenemos un capitán que también comparte con Javier Milei el coraje y el temple, que es Patricia Bullrich. Pero fíjense que eso lo compone. Desde el punto de vista académico, yo les aseguro que Javier Milei la tiene mucho más clara. Sabe perfectamente cuál es el recorrido de reformas que tenemos que hacer para pasar de ser la Irlanda hace 40 años, que era más pobre que Argentina, a la Irlanda de hoy, que es más rica que Estados Unidos. Entonces el camino que nosotros tenemos que hacer es ese camino que hizo Irlanda, reformas estructurales profundas para que en 40 años Argentina sea más rica que Estados Unidos. Y podemos ser más rica que Estados Unidos porque Estados Unidos es cada vez más peronista. O sea, es muy simple. Con lo cual, eso puede ocurrir. Entonces ahí tenemos, ese es el debate que estamos teniendo. Las personas que aceptarían el convite de Shackleton, ¿se acuerdan de Shackleton, el que llegó a la Antártida? ¿No? Ese puso un mensaje, que búsquenlo, porque no me lo acordaba de memoria, pero vale la pena mirarlo. Hay unas enseñas que estoy redondeando, ya redondeo. Y que le dice, bueno, miren, los invito a una aventura con pocas posibilidades de regresar vivos. La paga es baja. Vamos a conocer territorios completamente desconocidos. ¿Quién se suma? Y consiguió un montón de gente, ¿no? Que se sumaron y se fueron a la Antártida. Bueno, los que tengan espíritu aventurero, épico, de cambio total de la Argentina, se van a sumar desde el primer momento al equipo de Javier Milei. Los que tengan un espíritu más moderado, más de metódico, ingenieril y demás, van a estar más cerca de Patricia Bullrich posiblemente. Ahora, y cierro con esto, lo que es indispensable en comprender es que necesitamos a ambos. Necesitamos a ambos. Todos nosotros conocemos gente de los dos lugares, posiblemente. Necesitamos tender puentes. Necesitamos demostrar que acá en la flota vamos todos juntos. O sea, no pueden irse unos por un lado, otros por el otro lado. Esto, si bien es una flota, no es un solo barco, pero tenemos que cruzar juntos y tenemos mucho más chance de llegar a destino. Yo tengo mucha confianza, mucho optimismo, creo que Argentina va a ir a un cambio muy grande. Gracias.